y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Amén. Es palabra de Dios. Bueno, si ustedes ya tienen sus diezmos, sus sobres allí diligenciados, vamos a orar. Señor, hoy te doy gracias, mi buen Jesús. Gracias porque eres tú el dador de todo, mi buen Padre celestial. Hoy somos esos dadores alegres, reconociéndote, Padre, en todo lo que realizamos, reconociendo que todo es tuyo, todo te pertenece. Hoy damos de lo que por gracia hemos recibido. Gracias, mi buen Jesús, porque tú eres el que multiplica al 100 por 1. Hoy bendigo cada dador, Señor. Hoy tú conoces cada corazón, amado Rey, y hoy traemos de lo que tú nos has dado. Bendigo este tiempo, Señor. Bendigo cada dador, cada hijo tuyo que ha, Padre celestial, creído en que tu palabra es verdad y tu palabra se cumple. Hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien pueda, pasen al alfolí y yo le voy a pedir a nuestro pastor Andrés que pase por acá. Bueno, ¿qué tal si ustedes estiran sus manos? Vamos a orar por nuestro apóstol y pastor Andrés. Señor, yo te doy gracias, amado Rey. Hoy venimos delante de ti, Señor, con corazones dispuestos a recibir tu palabra. Gracias porque escogiste a tu amigo, a tu hijo, Señor, en lo secreto. Y hoy Él puede dar de lo que tú le has entregado, Señor. Permite que cada corazón hoy sea, Señor, expuesto a tu palabra, que tu palabra caiga en buena tierra, que la palabra del Espíritu de Dios que habita en nuestro apóstol y pastor, Señor, sea palabra de verdad, tu palabra, Señor. Señor, hoy venimos quizás cansados y fatigados, pero dándote honor, gloria y alabanza, porque es un tiempo de unidad, un tiempo donde el Espíritu tuyo, Señor, que habita en nosotros, se aviva con tu palabra. Bendigo, Señor Jesús, tu palabra, esa palabra que traes fresca a tu pueblo, Señor. Gracias por la vida de nuestro apóstol. Gracias, Señor, porque sabemos y reconocemos con el amor, la entrega, Señor, que Él lo hace. Gracias porque eres tú el dador de todo. En esta noche estamos delante de ti, queriendo recibir este refrigerio espiritual que sobre todo nombre. Amén y amén. Buenas noches. Bueno, antes de reflexionar la escritura, como decía la pastora, el sábado vamos a tener al doctor Steven McDowell. Él es profesor del Instituto Transforma. Él es un hombre que tiene un llamado a influenciar la esfera de la economía, la esfera de los negocios y también el gobierno civil. Él ha estado acá con nosotros y de verdad es una persona que ha aportado muchísimo. Él escribe también. Nos gustaría mucho que usted pudiera venir, recibir, pero también que pudiera tener la disposición de orar a favor de quien puede escuchar una palabra de un maestro, de alguien que tiene un enfoque a discipular una esfera, en este caso la esfera de la economía. Y para las personas que no fueron a la capacitación para la actividad evangelística de Pentecostés, vamos a volver a tener otros espacios el próximo viernes 11. ¿Sí? Vamos a tener en la comunidad El Renuevo, en la villa, en la iglesia bautista acá en la séptima con 27 creo, y en Dos Quebradas. Entonces, si usted dice yo quiero capacitarme para lo del Pentecostés 2025, entonces por favor nos deja saber, y dependiendo de donde usted viva, le quede más cerquita, va a ser en alguna de esas comunidades, de los lugares donde se reúnen. Listo, eso está. Yo les he dicho que yo les cambiaría predicarle a todas las personas por sentarme a compartir con las personas en las mesas, y no he cambiado, porque creo que la interacción es muy valiosa y es más bíblica que aún la reunión que tenemos. Pero lo que me ocurre con la reunión de los jueves es que la gente se va y no nos saluda. Entonces yo me siento tumbado con el abrazo. Entonces sí, yo sí quiero pedirle primero que acabemos a las 9, en especial a las mujeres que se han quedado hasta las 9:25, porque
puede haber gente ahí, ¿sí?, que necesita y se le da pena pararse. Entonces que le demos lugar, ¿cierto? A las 9 debemos de acabar, salvo pues que haya ahí 3 ángeles al lado y usted diga, venga, ¿cómo dejamos los ángeles acá solo y nada? Pero de lo contrario, ¿cierto? Pues tenemos unos horarios, listo. Y lo otro, venga, saludémonos, porque es que para nosotros es muy importante mirarnos a la cara. Imagínense que el apóstol Juan estaba ahí escribiendo, ¿sí o qué? Y llegó un momento y dijo, no, que me voy a poner a escribir, ¿sabe qué? Dejemos aquí más bien para que nos veamos, ¿qué? Cara a cara. Entonces, usted, yo no sé desde dónde viene. Bueno, sí sé, la mayoría sí sé desde dónde viene. Pero usted pega esa avenida y todo, y nada más venir acá y escuchar casi una misa. No, venga, salude, ¿qué más puede estar? Camine, invito a perro. O sea, también los de perro del Nietzsche necesitan que usted aporte, ¿no? Entonces no aporte pues. Perro del Nietzsche ha contribuido mucho al crecimiento del estómago de algunos. No, perro del Nietzsche, en serio. Yo recuerdo recién pasados para acá, o sea, eso era terrible, la tentación de perro del Nietzsche ahí. Sí, entonces, ya sabe, el sábado tenemos a este hermano, es un buen maestro, es un hombre, sabe mucho, muy humilde y nos ha aportado, de verdad. Él hace parte de un gran libro que usted debería leerse, se llama Vida, Trabajo y Vocación, un concepto bíblico de lo que es la honra que Dios nos da al poder trabajar. ¿Usted recuerda el negrito del batey, no? Usted lo bailó, usted lo cantó, yo tengo videos y todo. Entonces no me venga a mí a salir, que usted no sabe el negrito del batey. A mí me llaman el negrito del batey, ¿por qué? Porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Todas las culturas que no fueron alcanzadas por la reforma protestante, que crecieron con el concepto de que el trabajo es una maldición. Al contrario, la forma como Dios nos bendice es poder ser productivos. Y entonces, pues uno siempre ve un poquito de diferencia, ¿cierto? Por allá entre Suiza y nosotros, pero no es mucha tampoco que uno diga, mucha diferencia, no. Pero porque todo lo que hacen es para la gloria de Dios. Al contrario, a nosotros, me estoy saliendo del tema, ¿sí o qué? Pastor, y después se embala para predicar. Pero entonces, ¿por qué no dicen, pastor, ya, para, ¿cierto? Pero va a cerrar la idea pues de buena gente. ¿Qué diferencia cuando a la gente le enseñaron que no hay cosas sagradas y cosas seculares, que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y eso es tan sagrado, estar sexualmente con la esposa, que ir a trabajar. Eso es sagrado, es algo donde Dios está y es de bendición. Y necesitamos eso, porque es tan importante renovar nuestra mente, porque si no renovamos la mente no vamos a comprender la voluntad de Dios, y para eso tenemos que repensar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, cerrando ahí, voy a orar por usted, listo, para que reciba la palabra así increíble, que no le entre la señal de ese WhatsApp que ahora le hace otro bobo por escribir. Me dijo una hermana la otra vez, yo le dije, oiga, usted le rinde en el teléfono. Pastor, nunca me entra la señal, solo me entra cuando me escribe ese bobo. Digo, Señor, gracias por habernos traído con paz, con gozo. Oramos por esta ciudad, por las autoridades que has colocado en esta ciudad. Oramos, Señor, por tu iglesia, por todos los santos, por todos los que tú, Señor Dios mío, has levantado. Oramos, Señor, por Pentecostés 2025, por la manifestación gloriosa de tus hijos, Señor. Oramos por el que hoy está enfermo, Dios mío, para que tú envíes una palabra y le levantes. Oramos por el que hoy está detenido, está preso, Señor, para que, como dice tu palabra, el preso agobiado sea pronto libertado, que no muera en la mazmorra ni le falte el pan. Oramos porque hoy está en depresión, en ansiedad, en angustia, para que tú le des tu paz, Señor, y luego le des gozo. Oramos por el que hoy está en necesidad, en escasez, para que tú, que eres Dios, Señor, traigas la bendición, la provisión. Oramos por el que hoy está, Señor, desubicado, que no tiene claridad en decisiones, para que tú, Señor Dios mío, le traigas luz y sabiduría. Tú, Señor Dios mío, dices en tu palabra, en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. También haz que la palabra tuya, Señor, tenga un efecto sobrenatural, poderoso, y que seamos edificados, animados, consolados, exhortados, para gloria y alabanza tuya, en Cristo Jesús. Amén. Tengo la inquietud de predicar acerca de el otro evangelio. Hace 8 días compartimos de tercera de Juan, y
y hablamos acerca de la verdad y nos estudiamos ahí una carta pequeñita, pero también nos hemos estudiado el libro de Jonás, ahí charladito. Y hoy no vamos a estudiar todo el libro de Gálatas, pero sí vamos a mencionar algunos pasajes que me parecen muy importantes. ¿Y saben por qué? Porque la palabra evangelio aparece 76 veces, la palabra evangelizar 53 y la palabra evangelista 3, ¿cierto? ¿Ya sumó? ¿No? ¿Ha sumado? Yo debería estar ahí sumando ahí, pero pendiente. Y la palabra cristiano, ¿cuántas veces aparece? 3 veces. La palabra discípulo, 269. Entonces déjeme, le tiro ahí a la mera deducción. A veces se habla más del cristianismo que de evangelio y de discipulado. Y con el respeto que me merece el cristianismo, sigue siendo un ismo, como el comunismo y el socialismo y el materialismo y el sincretismo. Y hoy parece que hay una crisis porque las personas dicen yo soy cristiano, y casi que usted tiene que interpretar qué clase de cristiano es, como si hubieran varias clases. Yo les conté alguna vez, íbamos con Manuela en el carro para el colegio y le hice el favor a alguien, lo vi, le dije si quieres te arrimo, y le dije para dónde iba y se sintió, y entonces yo lo saludé, bendiciones mi hermano y no sé qué. Manu, que ha sufrido de la timidez pero la está superando. Manu, la hija mía. Cuando se bajó el señor, bueno, ¿qué tal? Me dijo, papi, tan raro, ese no es cristiano. Manu dijo que la persona que se bajó no era cristiana. Yo no me quedé con las ganas y por la noche le pregunté, le dije, Manu, ¿y a ti por qué te pareció que esa persona no era? Y Manu, pues, que no trajo filtro, inmediatamente dijo, estamos en una crisis y he tenido que preguntarle a la gente si entiende el evangelio, si entiende el mensaje, porque no hay cristianismo sin Cristo, pero no hay cristianismo sin evangelio, sin la buena noticia que hace que creamos en Cristo. Y yo con mucho amor, voy a recordar lo que usted ya sabe, pero pues que hay que recordar de qué es el evangelio. Y para eso quiero empezar con el texto más conocido, ese de Romanos 1:16, que usted se lo sabe en la Reina Valera, que es la reina. ¿Y cuál es? No, pero yo lo puse en la Nueva Versión Internacional para poder que usted no lo recitara como en misa. A la verdad no me avergüenzo de él, ¿cierto? Yo he dicho varias veces, yo nunca me he avergonzado del evangelio. El evangelio se ha avergonzado de mí varias veces, pero yo el evangelio jamás. Dice, pues es que poder de Dios para salvación. Entonces alguien que haya recibido, creído, entendido, vivido el evangelio, es una persona que de verdad tiene que haber experimentado ¿qué? No, sí, pero el poder de Dios, y ese poder, ese dunamis, lo tiene que haber llevado a una experiencia de ¿qué? De salvación. No puede haber una persona que llegue a la salvación sin haber oído el evangelio y haber respondido a través de la fe a ese evangelio. Entonces puede haber una persona que profese ser cristiano y se haya saltado que le hayan predicado el evangelio. Sí, porque yo le he preguntado a la gente qué es el evangelio y el que le va mejor dice que es la buena noticia. Pero ¿cuál buena noticia? Ahora, para que usted le hablen de la buena noticia, primero tiene que contarle la qué. Pues la mala noticia. O usted no le van a vender un medicamento si primero no le dicen que está enfermo. Primero le dicen, no, usted tiene ese colon irritado. Yo no sé cómo hacen, pero es que uno lo tiene irritado. Nada, una vez mi esposa dijo, entremos acá. Y un señor me colocó y me hizo y me dijo que tenía el colon irritado, sin un solo examen, al ojo. Qué tan tremendo. Yo no sé cómo me vio el estómago, pero me vio el colon irritado. ¿Cómo hacemos para que alguien crea una buena noticia si primero no sabe la mala noticia? ¿Cuál es la mala noticia? Resolvió ese problema a través de la vida de su hijo Jesús, que vino y nació de una virgen y no nació bajo pecado, y que aunque fue tentado en todo, ¿qué? No pecó, y vino y derramó su sangre, y como no pecó, la muerte no lo ¿qué? No lo venció, y por eso ¿qué? Resucitó. Y no solo resucitó, sino que ¿qué?
sino que ascendió y un día va ¿a qué? A regresar. Ese es el evangelio. Así. Dice la Biblia que el evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que ¿qué? A los judíos primeramente, pero también a los que no lo son. De hecho, en el evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Cuál justicia? Que Dios tenía que castigar el pecado y lo castigó en la vida de Jesús. Y dice que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe. Entonces hoy yo voy a recordar lo que pasó con la iglesia de Galacia, porque habiendo empezado y habiendo creído en el evangelio, ¿qué les pasó? Pero solamente voy a tomar el ejemplo de la iglesia de Galacia para que hablemos de nosotros. Nosotros que también oímos el evangelio y que un día creímos que solamente a través de la obra de Cristo había salvación, que en serio el Espíritu Santo empezó en usted y en mí una buena obra y que el Espíritu Santo la va a y que en serio Dios está haciendo que la imagen de su Hijo cada día se manifieste en nosotros. Pero algún día nos dio por pensar que no, de meterle alguna cosa. ¿Cuál es la experiencia del apóstol Pablo? Vamos a leer Gálatas rápidamente. Pablo tiene que tener una experiencia con el evangelio y para eso él lo testifica. Él tiene la oportunidad de empezar a hablarle a los Gálatas y decirles lo que él mismo experimentó. Y entonces lo primero que usted debería estar ahí pensando es: venga, ¿será que como el apóstol Pablo yo podría decir también que tuve una experiencia real, viva, vivencial con el evangelio? Leo el versículo 11, dice: quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias, el evangelio que yo predico, no es invención humana, sino que lo recibí, lo aprendí, no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. O sea, tuvo un encuentro con Jesucristo. No fue una religión, no fue que fue a un campamento, no fue que conoció a un pastor, no fue que tuvo una experiencia, tuvo un encuentro con una persona. Ahora usted dirá: pastor, yo nunca me he encontrado con Jesucristo, pero le han hablado y cree por la fe en eso. El evangelio no puede tener una base sino en un encuentro, una experiencia real. ¿Con quién? Con Jesucristo. Pablo dice: el evangelio que yo predico, yo no lo predico porque otro me lo dijo, yo me encontré con Jesucristo. Ahora, ¿por qué la experiencia? Porque ¿quién le predicaba a Pablo? Ahora, alguno deberá decir: pastor, usted que no conoce el genio mío. Pero pues claro, ¿quién iba y le predicaba a Pablo si Pablo respirando amenazas y muerte? O sea, nadie le mete a predicarle a Pablo. Entonces el Señor mismo dijo: yo lo atiendo, es mío. Pero ¿por qué el Señor mismo atendió? Porque oraban por Pablo, porque Jesús les enseñó a orar por sus enemigos. ¿Cómo tendrían al Señor? Que el mismo Señor lo atendió. Entonces, ¿tiene usted una experiencia de revelación y gracia? ¿O lo que usted cree es porque otro le dijeron? Porque ustedes recuerdan a la gente de Samaria. La gente de Samaria le terminó diciendo a Jesús: vea, Señor, nosotros ya no creemos solamente porque la señora nos dijo, ahora nosotros hemos experimentado que lo que usted dice es verdad. Yo valido que usted alguna vez escuchó, pero si usted hoy no ha comprobado lo que le dijeron, que le devuelvan la ofrenda. Pablo reconoce que el evangelio que predica es por una revelación. Y el verso siguiente, 15 y 16, me equivoqué, 15 y 15, perdón, lo manifiesta así. Pena, no traje mi tablet, estoy acá con mi teléfono. Dice: sin embargo, Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, porque Él lo tuvo a bien realmente revelarme a su Hijo y que yo lo predicara entre los no judíos. Entonces, ¿tiene usted la experiencia del evangelio? ¿Cómo se conducía Pablo? Él menciona, o sea, tiene que haber un antes y un después. Yo una vez le tuve que decir a alguien, me disculpan lo escueto que voy a hacer, yo le dije: mijo, pero usted Dios, ¿de qué lo salvó? ¿Cierto? Me estaba diciendo que él era salvo, pero hacía 3 minutos me había contado todas las hazañas que hacía. Y yo le pregunté: ¿usted es salvo? Y me dijo que sí. Y entonces yo tuve que decirle: mijo, ¿y entonces de qué Dios lo salvó?
Pregunta, ¿usted tiene un antes y un después en su vida? O sea, yo entiendo que yo no soy artículo terminado. ¿Se acuerdan lo que yo les he enseñado cuando la religión es muy malvada? No me mire a mí, hermano, mire a Cristo. ¿Usted ha escuchado esa? Trabajan bonito los evangélicos con esa. Para unas cosas, míreme a mí, y para las otras, no. Me tiene que mirar a mí. Ahora, no me puede mirar, es como un artículo, ¿qué? Terminado. Pero ustedes tienen que esperar más de mí. Yo soy un obispo, un pastor, y si yo quiero seguir en esto, tengo que ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, no daba el vino, no pendenciero, amable, apacible, apto para enseñar, que gobierne bien su casa, tener mis hijos en sujeción, ser amable, ¿sí o no? Sí, por supuesto, claro que sí. Ahora, no soy perfecto, pero voy en el camino de la perfección. Tiene usted un antes, porque Pablo les dice, venga, yo tengo un antes. Ustedes ya se enteraron de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, con la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Pablo, el caso de él, era un tipo súper religioso, instruido a los pies de Gamaliel, y que la religión lo llevaba a matar por Jesús. ¿Sí? Por eso yo le he dicho a varios que yo les veo ganas de matar a algunos. Le digo, hermano, el cristianismo no es para usted, el islam sí. Porque aquí se trata de morir por Jesús. En el islam, de matar por Alá. De pronto usted equivocó, fue de fe. Pero acá el símbolo de nosotros no es la hoz ni el martillo, es la cruz. El que nosotros seguimos murió por nosotros, no mató a nadie. Pablo dice, yo era celoso de las tradiciones, yo tenía una conducta pasada de destrucción, lleno de tradiciones y de celo. ¿Se acuerda que Jesús había dicho en Lucas 16, Juan 16:2, llegará el tiempo donde algunos de ustedes, cuando maten a un creyente, pensarán que le están prestando un servicio a Dios? Usted debe tener una vida pasada. Como Pablo dijo, ustedes saben de mi conducta, cómo era yo antes, pero ya no soy así porque tuve un encuentro con Jesús, una revelación del evangelio, y esa revelación fue por gracia. El evangelio tiene que determinar un antes y un después. Por eso mire la diferencia entre tener un encuentro con Jesús y responder al evangelio, a tener una experiencia sensorial, haber ido a un lugar, ¿cierto? Porque, perdónenme, ustedes recuerdan, no, ustedes no recuerdan, pero yo sí me acuerdo porque yo lo predico. Yo tengo una predica que se llama decían, hacían, parecían, pero no los conocían. Y yo enseño cómo una persona puede tener costumbres cristianas, prácticas cristianas, terminologías, pero no ser cristiana. Y puede haber alguien que hoy tiene un encuentro con el Señor, reconoce la obra de Cristo, y usted llega y dice, ¿y me va a decir que él es cristiano? Sí, por la fe tiene el Espíritu Santo y es hijo de Dios. Pero ¿y fulano de tal? No, porque él lo hace desde el humanismo, desde sus fuerzas, no conoce al Señor. Porque como no es por obras, ¿tiene usted un antes y un después? Ojo, ¿cómo sería tremendo que Pablo reconoce y dice, a Tito, los infiltrados, los que nos querían quitar la libertad y la verdad, hicieron que Tito se circuncidara, siendo que Tito era griego? O sea, Pablo reconoce que habían personas que, aunque profesaban estar en la fe cristiana, no obstante seguían observando lo que venía en la tradición, para decirle que aunque usted crea, hay gente que no necesariamente porque asista a una comunidad tiene una experiencia con Dios y sigue teniendo conceptos que no están ligados a la Biblia. ¿Qué más? Luego Pablo en el capítulo 2 habla de la experiencia ya no que tuvo él, sino la que tuvo con los que se supone que ya conocían el evangelio. Así que no se me asuste, porque Pedro, que caminó con el Señor Jesús, Santiago, que caminó con el Señor Jesús, terminan diciéndole a Pablo, termina Pedro siendo confrontado por Pablo porque estaba confundiendo a los gentiles. Cuando no estaba con los judíos se sentaba a comer con los gentiles y no pasaba nada, pero luego llegaban los judíos y ahí mismo, le daba miedo. Estaba incitando a la gente al error. O sea, había hipocresía.
Si había hipocresía en el apóstol Pedro, imagínense. Primero lo afirmaron, ¿no? Primero le dicen, listo, está bien. Reconocemos que listo, usted sí tuvo una experiencia con Dios. Luego le dijeron, listo, está bien su asignación. Leo el versículo 6 de Gálatas 2. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los no judíos, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicar entre los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los no judíos. Entonces, aquí parece que terminan diciendo, venga, en serio, este hombre tiene un llamado a los que no son judíos, y lo afirman. Pero luego, del 11 en adelante, no lo voy a leer, a Pablo le da mucho celo ver a Pedro contristar, confundir la gente. Si usted y yo creemos en la obra perfecta, única de Jesucristo, nosotros no podemos hacer que hayan personas que estén empezando en la fe que terminen siendo confundidas. Y yo sé que Pablo era un colérico fuerte, pero yo tengo que decirle, era necesario que Pablo lo hiciera así por la investidura de Pedro, porque se requería que hubiera un celo por lo que él estaba cubriendo, estaba preservando a los que eran débiles. Hoy, los que más tiempo llevamos, necesitamos que ustedes nos ayuden. Si de alguna manera estamos exponiendo, estamos haciendo que haya una persona o que se confunda o que de alguna manera no esté siendo edificada, y eso quedó ahí en la Biblia. Luego, afortunadamente, el apóstol Pablo, mire, termina diciéndoles, hablando de la gracia, este sí lo quiero leer, del 18 al 21. Mire lo que el evangelio tiene que hacer en nosotros. Dice Pablo, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios, y he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Entonces, la experiencia de confrontar a Pedro por estar confundiendo a la gente le lleva a Pablo a esas tres cosas, ¿cierto? Venga, ojo, si algo de lo que yo estaba haciendo luego lo dejo y retomo a hacerlo, estoy transgrediendo. Piensa en alguna práctica, piensa en algún concepto, piensa en algo que usted dice, venga, a mí Dios me mandó a dejar esto y yo lo estoy volviendo a hacer. ¿Qué ocurre? Pero Pablo reacciona y dice, vea, yo morí a esa vida para una vida nueva, y esa vida nueva yo ya la vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces el cristianismo, el evangelio, tiene que ser reflejado en una vida por la fe que, escuche esto, que hace que otros se inspiren, no que otros se confundan, se aburran. Si su vida de fe no está inspirando, no está motivando, no está incentivando a otro, entonces es muy probable que usted esté viviendo una vida religiosa y no una vida espiritual. No tendrían las personas por qué vernos a nosotros, qué pereza, qué aburridor. Yo sé que hay un momento donde, como dice el Señor, que uno tiene olor de vida, y a alguien que de verdad anda en obstinación y pecado, uno le genere, pero es lo que uno representa. Pero de lo contrario, si usted y yo estamos viviendo un evangelio práctico, le aseguro que tenemos que ser personas que animen, que aviven, que fortalezcan, que generen paz. Porque pues, si nosotros donde lleguemos tenemos que decir la paz a este lugar. No puede que llegó uno y llegó la contienda, llegó el chisme. No, pero estoy hablando en serio, a lo bien. O sea, si nosotros llevamos, ¿cierto? El evangelio, la buena noticia, no puede ser que, ay, está amargada, está aburrida. O sea,
Pues, perdón, pero no. Y no porque en algún momento uno pueda estar triste, pero estoy diciendo, usted representa algo y el evangelio tiene que tener un efecto, como dice el apóstol Pablo. Entonces, luego aparece ya no la experiencia de Pablo, no la experiencia con los apóstoles, sino los Gálatas, que habían empezado creyendo en el evangelio, terminaron siendo hechizados. Gálatas torpes, dice Gálatas 3:1. ¿Quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con los esfuerzos humanos. Han tenido tantas experiencias en vano, si es que de veras fue en vano. ¿Cómo les parece que en un abrir y cerrar de ojos vinieron los que judaizaban y le dijeron a los Gálatas: no, eso de que usted es salvo por la fe, no, usted tiene que circuncidarse, usted tiene que guardar unas fiestas, usted tiene que guardar algunos días para poder que usted sea salvo? Y después de que habían experimentado el poder de Dios, la obra de Cristo, terminaron devolviéndose. Nunca habían sido judíos, nunca habían celebrado el Shabbat, nunca se habían circuncidado. Creyeron en el evangelio, fueron sellados con el Espíritu Santo, reconocieron la obra de Cristo en la cruz, y llegaron los judíos y los confundieron. Y terminar, oiga, usted imagina uno pasar de ser un gentil pagano a ser un hijo de Dios y luego llegar a confundirse a tal punto de terminar con rudimentos judíos, sabiendo que el Señor Jesús vino y en él se cumplió toda la ley. ¿Se acuerda? Es que se me fue el arameo ahorita, pero eso en arameo es tetelestai. ¿Cómo me vio el arameo ahí? Es así, es que los teólogos siempre salen con el arameo de vez en cuando porque es maluco. Consumado es, como si Jesús va y muere en la cruz y dice ya, como si el velo del templo se partió en dos, como si ya Jesús dice, venga, ya hay un nuevo sacerdocio, yo soy el sumo sacerdote, ya el templo, no, ya que yo ya fui donde mi papá. Y como que usted nunca estuvo en eso, oiga, y le cogió cariño al judaísmo. ¿Usted imagina cómo se sentiría Pablo? Sí, ustedes son unos torpes, ¿verdad? Ahí la versión, porque es muy respetuosa, pero brutos. Ustedes son muy atembados. Otra versión diría atembados, que es un bruto exagerado. Un atembado es un bruto con doctorado. Gracias, Norma. Pero déjenme decirles cómo alguien, después de que ha sido lleno del Espíritu Santo, después de que ha experimentado el poder, como alguien que entiende que Dios habla, que la palabra de Dios es verdad, como alguien que sabe que el Espíritu Santo no lo guía, como una persona que sabe, y cómo se devuelve y se llena de tradiciones y de ritos, como alguien que sabe que orar debe de ser para nosotros un momento de deleite, termina lleno de rituales. Y colocándole más perendengues, así uno empieza atando, ligando y amordazando, o pidiendo perdón, o con acción de gracias. Pastor, ¿usted qué cree? Bueno, que lo guíe el Señor, yo qué sé. Hay Biblia para el que ata, liga y amordaza, y hay Biblia para el que primero entra con acción de gracias. Hay Biblia, si quiere hacemos un estudio de las oraciones. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en Hebreos 5:7? Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La mejor oración es la que usted quiere obedecer. Esa es la mejor. Es la que cuando usted va y le dice al papá: papi, yo no quiero ir allá, la verdad, no, estoy pero muerto de miedo para ir a morir, pero necesito fuerzas para ir a morir. O sea, la mejor oración no es la que cambia al otro, la que convence a Dios, sino la que hace que uno esté tan dispuesto a obedecerle al Señor. O sea, como si usted antes no sabía cómo orar y se deleitaba orando, y ahorita que sabe todas las estructuras se enredó para orar. No puede ser, qué golazo. Antes usted no sabía cómo leer la Biblia, pero leía y por ahí un versículo todo atravesado, hasta mal interpretado, y Dios le hablaba. Y ahorita tiene todos los métodos. La homilía, la estructura,
y ya no pasa que no cree la Biblia y la cuestiona. No puede ser, ¿cómo va a salir con eso? Gálatas, insensatos, torpes, ¿quién los hechizó? ¿Cómo salimos de un evangelio que es práctico? ¿Cómo salimos de un evangelio que es real, que es vivenciar? ¿Sabe cómo? ¿Sabe usted que Dios está? La Biblia dice en 1 Juan, nadie ha visto jamás a Dios, nadie ha visto jamás a Dios. Si permanecemos en amor, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice en la Biblia que Dios es, y el que no ama, no ama. Que nadie puede decir que ama a Dios, que no lo ha visto, y que aborrece al otro, que no lo ha visto. Dice, carreta, eso es cuento. Dice en la Biblia que si uno ve al hermano tener necesidad y dice, hermano, venga ahora para que se le quite el hambre. Padre, en el nombre de Jesús, enciérralo con un manto y que se le vaya el frío. Dice, eso es carreta, eso no. Eso, dice el himno, amémonos de corazón, no de... Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga. O sea, ¿cómo salimos de un evangelio tan práctico? ¿Cómo salimos de lo que Jesús dijo? Vayan y hagan discípulos. ¿Qué es? Camine con la gente para que lo vean a usted como Jesús. Jesús, ¿cómo hacía discípulos? Pues andando con ellos. San Juan 1, Señor, ¿dónde moras? ¿Y sabe qué hizo Jesús? Camine para la casa, comiendo con la gente, y le hacían preguntas tal. ¿O si han leído la Biblia? Y hoy nosotros nos enredamos con eso del discipulado. Pastor, yo no sé discipular. No sabe. Se enredó. Tiene 10. Yo sé. Yo caminé con una persona 8 años y medio. Hasta el día de hoy digo que es el hombre más parecido a Jesús que yo haya visto. Y le voy a decir una cosa para que quede aburrido. Jamás tuve una cita con él. Yo soy de citas, de horario, a mí me gusta mi oficina, mi cafecito. Yo andaba con el pastor Juan. Compartimos, fuimos muchas veces a viajes. Y yo andaba con él y yo veía ahí lo que él hacía. Yo les he contado, si usted no oraba con él, no iba a la cárcel. Pero no era que lo terapiaba a uno, como no ir hasta la cárcel. No. A las 8 había que llegar, tan. Y uno leía nuestro pan diario, un devocionalcito, tan. Y usted lo ha leído. Y luego se reflexionaba de ahí y empezábamos a orar por los presos, por la guardia, tan. Faltando 5 para las 9, paraditos. Si usted no llegaba a orar, él lo abrazaba y le decía, mijo, tan bello, mijo, vamos a entrar a la cárcel, listo. Usted queda en la confra orando, mijo, cuidando el bagaje. No se le olvide, mijo, que la misma bendición del que va a la guerra es la bendición del que cuida el bagaje. Hágale pues. O sea, como no oró para entrar antes, le toca orar por los que entraron. Entonces a la tercera vez ya uno se anima y llega y ora antes. Ahora uno oraba y pasaban cosas sobrenaturales del Espíritu de Dios, entonces uno animaba. ¿Sí se ha dado cuenta que esto, si uno se encierra con el Padre en secreto, el Padre que lo ve a uno en secreto, ¿qué? Hermano, ¿dónde nos perdimos? Si es que el evangelio no es raro, no es una cosa complicada. El evangelio es algo bien real, bien práctico, bien vivencial. Vayan y prediquen el evangelio, una cosa sencilla. Pues la gente ya hoy no predica el evangelio. Yo no sé qué decirle. Pues dígale lo que Cristo hizo en usted. Pues si es que ha hecho alguna cosa en usted, pues si no ha hecho nada, no vaya a decir. Pero si Cristo sí hizo algo en usted, pues vaya y cuente lo que Cristo hizo. ¿No le parece que es muy fácil? Los Gálatas, pero los Gálatas, gente de Galacia, por allá, empezaron por el Espíritu y terminaron por la carne. No vaya a ser que nosotros hayamos creído en el evangelio, hayamos aceptado la obra de Cristo y hoy estemos pensando que esto es como una religión de la que uno se mete y se sale. A mí me da celo, ustedes saben el concepto que yo tengo de la iglesia, que es bíblico. Cuando alguien me dice, yo me salí de esa iglesia, usted salió de la iglesia. ¿Y usted cómo hizo para eso? Yo estaba en una conversación esta tarde con alguien y le decía, eso es como que el hígado me diga a mí, me voy a salir de su cuerpo, está muy gordo. ¿Sabe qué sí puede pasar? Que el hígado deje de funcionar o funcione mal. ¿Y sabe qué es el embale donde el hígado empieza a funcionar mal? Que empieza a afectar todo el cuerpo. Le digo a usted que aunque viene aquí no está en la iglesia. ¿Por qué? Porque no está en el cuerpo. Usted no se reúne con nadie, usted no ama a nadie, usted no sirve a nadie.
Pero usted va a estar en el cuerpo de Cristo. Es para que usted ame, sirva, pero se deje ayudar también. Porque yo conozco a los cristianos, o les encanta recibir dones, talentos, tiempo, recursos de la gente y no dan nada. O otros les encanta dar tiempos, recursos y talentos y no les gusta recibir nada. ¿Usted imagina un cuerpo que funcione así? No. ¿Sabe qué? Para que el cuerpo suyo funcione, yo le voy a decir cómo funciona. Que ese corazoncito que bombea sangre también le tiene que llegar ¿qué? Y oxígeno del cerebro. Para poder que ¿qué? Claro, o sea, todos estamos en función de todos. Si no, esto es un cristianismo socialista, donde unos poquiticos aportan, trabajan, sirven y dan para que el resto viva pegado. Uy, qué dolor. Si usted solamente le gusta que le dediquen tiempo, que le den dones, que le den recursos, y usted no ayuda a nadie, usted hace parte del cristianismo socialista. Y usted que se ofana. Pero ¿cómo estamos vivos? Porque estamos unidos a la cabeza y porque todos nos necesitamos. Porque todos tenemos algo para dar, algo para recibir, entonces eso rinde. Pues por supuesto. Claro, y eso es muy bacano. Torpes, hechizados. La vida del Espíritu y las obras de la ley. ¿En serio ustedes van a terminar en eso? Y les termina diciendo que dice que ustedes se van a circuncidar. ¿Usted se imagina, hermano, qué rollo comete maluca esa circuncidada? Ay, se me fue el tiempo. Si ve, ustedes por poner tanto cuidado hoy. No, hay distraídos hoy. No se sabe qué es peor, cuando hay dormidos o cuando ponen harto cuidado. Ay, Señor. Vea, Gálatas 5, voy a leer el 5 y ya. Cristo los libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá para nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de ustedes que traten de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Cualquier cosa práctica, para ellos era circuncidarse. Una operación en el pene del hombre que le quitaba una carnosidad, que hacía que la gente fuera del pueblo de Dios. Ya no, ya a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos. Ya no hay que circuncidarse, salvo que usted tenga una situación, pero de lo contrario, hermano, todo bien, no es circuncide. Pablo les dice, ¿en serio ustedes creen que eso les va a servir para algo? No, hombre. No, ¿qué cuento? O sea, si no es Cristo, si no es el Evangelio, si no es por la fe, ¿qué le va a colocar usted a esto? ¿A qué hora es que va a levantar para descrestar al Señor? ¿Cómo es que va a orar en una sola rodilla para que el Señor como que lo vea? Esos que piensan que si oran diferente, amado Padre Celestial, que el Señor dice, ay, no, es como habla de bonito. No, ¿eso qué? Hoy, en la actualidad, yo veo que parece que hubiera otro evangelio. No porque exista otro evangelio. Eso es lo que dice la Biblia en 1 Corintios. Que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó y que va a regresar. Eso es muy sencillo. Pero hoy hay un evangelio sin Cristo, humanista, como la iglesia de la Odisea. Tú que dices que eres rico y te has enriquecido y que de nada tienes necesidad, pero yo te digo que eres pobre, ciego, desnudo y desventurado. Por eso te digo que de mí compres oro refinado para que seas rico y tomes vestiduras. Hoy hay un cristianismo sin Cristo. La gente no necesita a Cristo porque ellos son tan buena gente en su esfuerzo y ellos pueden sin la necesidad del poder de Dios. Cuando empezaron en la fe, como los Gálatas, necesitaban a Cristo porque se sentían pecadores. Pero en la medida que fueron cogiendo fuercita, se sintieron cada día mejorcito y cada día necesitan menos de Cristo. Estaba apasionado y predicando. Pero porque yo he estado ahí y porque como ya algunos no tenemos esas prácticas que son tan visibles como emborracharse, drogarse, fornicar, fumar, no sé, robar. Entonces, claro,
pues ya uno diciendo, pues yo ya, ¿cuánto hace que no me emborracho, me drogo o fornico, no sé? Un cristianismo sin cruz, o sea, sin discipulado, que ya no es cruz sino crucero. Un cristianismo donde a la gente no se le puede decir que no lo van a querer, que los enemigos de su casa, de sus enemigos de usted van a ser los de su casa. Que quién le dijo a usted que usted conocía al Señor y se le acaban los problemas. No, le empiezan los problemas. Porque usted, para arreglar la casa, la tiene que desarreglar. ¿Alguna arregla la casa acá? Yo sé, si usted va a arreglar, tiene que desarreglar. Si Dios le quiere arreglar a usted la vida, pues la tiene que desbaratar para poderse arreglar. Porque si estuviera bien como la tenía, ¿cómo iba a ser? Y algunos que lo que teníamos no nos lo había dado Dios, entonces pues nos quitó eso que teníamos para que la bendición viniera de Dios. ¿Me explico? El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, ese mensaje es poder de Dios. Los judíos piden señales, los que no son judíos buscan sabiduría, mientras nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y de locura para los no judíos. Claro, imagine usted un griego diciendo que un Dios se hizo hombre, si es que los dioses vivían en el Olimpo, y que ese Dios tan terrible mandó a su hijo para morir por unos pecadores. O sea, qué desafío, no había cómo entender eso. No hay cómo entender que usted diga. A mí en la universidad me daban durísimo porque yo hablaba de mi hogar, de mi esposa, de que era un hombre fiel y decían, ¿cómo? O sea, yo era el bobo del paseo, ellos, los promiscuos, eran los inteligentes y yo era el tonto. Yo, que la primera vez que escuché en el aula de clase, en la escuela de administración pública, el CBY, yo no sabía que era el CBY. Pues yo estudié con un poco de contratistas, un poco de bendecidos. CBY es cómo voy yo, usted que tampoco sabía. Uy, se dio cuenta que de los que no había. Y estaban hablando de un contrato y dijeron, pero ¿ya tiene el CBY o no? Y yo pensé que era una sigla de verdad, porque en contratación pública, pues cierto, certificado de disponibilidad presupuestal, el CDP. Eso estoy hablando en serio, un CDP es certificado de disposición presupuestal. No puede la función pública no puede contratar si primero no hay un destino, o sea, no está el recurso, tiene sentido. Y yo no sabía que era el CBY y yo era el tonto. Y ellos eran los avispados porque sabían cómo robar. Yo era el atembado, el bobo, era yo. El bobo era yo. Y podría seguir. Un día llevé a una compañera. Mi hija me estaba esperando para verme una serie, la negra mía, y me demoré. Me dijo, papi, ¿por qué te demoré? Le dije, no, una compañera mía, que pesar, entra a trabajar ahorita tarde, y la llevé hasta allá, hasta el coso del Mega, hasta el viajero. Porque, dijo, sí, ¿en qué trabaja? Yo le dije, ella es webcam. Y mi hija me miró y dijo, papi, ay no, pa, ¿usted por qué anda? La verdad, la pelada tenía pinta de todo menos de webcam. O sea, en serio que yo me podía ganar la plata ahí porque no había viaje. Y mi hija me dijo que era hacer webcam. Yo no había, yo pensé que trabajaba como la gente que trabaja en los call centers, era algo como un call center, yo no sabía. Pero ustedes sí saben harto ustedes. Ustedes fluyen harto. Hermanos, el evangelio es una locura. Yo he predicado la locura del evangelio. Aquí para usted, ser el primero tiene que servir a los demás. Imagínese esa. A usted dice la Biblia que el que cree que sabe algo no sabe nada como debería de saberlo. Acá, la Biblia dice que al enemigo hay que darle de comer y hay que bendecirlo y todo. Eso dice la Biblia. Porque el evangelio no es para bobos, es para locos. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan la historia? Yo le digo hoy, revísese, si a usted le están viendo muy cuerdo, usted en el evangelio no está, usted debe estar en otra cosa. Porque el evangelio es locura. La predicación del evangelio es locura. Es de entrega, es de renuncia. El Señor Jesús dijo, a mí me persiguieron, a ustedes también ¿qué? Los van a perseguir, pero a mí me creyeron, a ustedes también ¿qué? Les van a creer. El apóstol Pablo dice, a ustedes no solo se les dio el privilegio de creer en Él, sino de padecer por Él. El apóstol Pedro dice, si alguna cosa usted sufre por hacer la voluntad de Dios, no se vaya a avergonzar, párese feo y dice amén por el Señor.
en serio me van a echar, pero es por la causa del Señor. Dice, pero eso sí, ninguno que vaya a sufrir como homicida, como ladrón, por chismoso. No, ahí sí no. El evangelio, no el cristianismo. Porque es que el cristianismo es la interpretación que usted tenga de ser cristiano. Yo estaba en el colegio de los niños, en una reunión, y el rector, personaje rector, salió y dijo: Dios me los bendiga, padres y madres. Y la señora enseguida dijo: ay, tan bueno aquí que el rector es cristiano. Solo porque dijo Dios lo bendiga. Yo conozco gente que ve un carro y lleva el pescadito, ahí va un cristiano. Pero ya cuando hablamos de un discípulo de Jesús o de alguien que viva el evangelio, ya la cosa cambia. El evangelio. Y lo otro ya va a terminar. Es que el evangelio es poder. Y entonces nadie puede decir que ha creído, que ha permanecido en el evangelio, y el poder de Dios no se es real para su transformación. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados, no cambiados, a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor, que es el Espíritu. En otras palabras, cada que uno está con Dios, como le pasaba a Moisés, porque si lee el contexto, él viene hablando de la gloria de Moisés, que Moisés ya le acabó la gloria y ya le daba pena quitarse el manto porque ya no tenía nada. ¿Sabe qué dice el Señor? Que cada que uno está con Él, esa gloria se le pasa a uno y uno va haciendo atrás. Entonces, no puede haber una persona que haya creído y permanezca en el evangelio que no siga siendo transformado. No es que hace 20 años lo transformó, porque son los testimonios de los cristianos que yo hace 25 años andaba muy mal, yo era una porcaria, y yo, bacano, pero yo hoy, según la Biblia, el evangelio tiene un poder transformador. No es que fulano cambió, no, es que sí transformado. Y hay un poder manifestacional. El evangelio debe de verse reflejado a través del poder de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque antes nosotros seguíamos a las señales. Si usted todavía sigue a las señales, usted no ha llegado a Cristo. Porque si usted ya llegó a Cristo, estas señales seguirán a los que, entonces las señales lo siguen a usted. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Y debe de haber una manifestación si usted predica el evangelio en su vida y a través de su vida. No es muy complicado. Los Gálatas habían conocido ese poder y habían conocido esa transformación, pero Pablo les dice: así baje un ángel y les predique otro evangelio, que sea maldito. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. Yo no preparé preguntas, no encontré, y también tengo que decir que me dio un poquito de miedo de hacer preguntas ahí para ponerlo a decir mentiras. Es maluco. ¿Ha creído usted en el evangelio? Y uno como con 50 años para decir que no, queda feo. Se ve reflejado el evangelio en su vida y uno: hola carnal, es maluco. Entonces más bien deje así. Pero no solo por ustedes, también por mí. Yo el domingo, ustedes ya saben, ¿cierto? 23 años. Como dicen coloquialmente, pegué unas lloradas. Ese es mi día, ese es mi día. Ese día es muy, muy trascendental, eso es muy importante. Que yo tuve un encuentro con Dios. Y yo a veces cuando veo a esa gente, llevan 5 años y no saben si sí o si no, a mí me da como rabiecita. A mí me gustaría andar como con la inyección del evangelio. Usted no, como para meterle: conviértase, crea, arrepiéntese y bautícese.
Hermano, gente lleva, yo no sé cuántos años y todavía no, es que yo todavía no siento que me deba de bautizar. Entonces usted no ha creído en el Evangelio. Porque si usted ha creído en el Evangelio, usted se debería hacer bautizar. Es más, le voy a decir, los de la Biblia rogaban para que los bautizaran. Los de ahorita hay que rogarle a la gente para que bautice. O sea, estamos muy descuadrados. Pero yo tengo mucha responsabilidad cada que cuento esa experiencia, y le pido a Dios que me ayude cada día. Quiero animarlo hoy para que piense, haga un estudio del Evangelio, porque de verdad me preocupa un cristianismo sin Cristo, un cristianismo que no esté basado en el Evangelio. De corazón tengo temor de eso. Señor, he predicado tu palabra. Lo que yo siento, Señor, que tú me has inquietado, has puesto a arder mi corazón. Y lo que también creo, Señor, a los Gálatas les pasó. Empezaron por el Espíritu y terminaron por la carne, Señor. No conocían el judaísmo, oye, terminaron dizque circuncidados y guardando los días. Terrible. Cayeron de la gracia, Señor, cayeron de la gracia. Wow, Señor, increíble. Pablo no podía entender, pero ¿qué es esa brutalidad? ¿Qué es esa obstinación? ¿Qué es ese hechizo? ¿Quién los hechizó? Hoy, Señor, reconocemos que si un mismo ángel viniera no le podríamos creer, porque hay un evangelio basado en la vida de Cristo, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su segunda venida. Y ese evangelio no consiste en palabras sino en poder. Y ese evangelio es poder de Dios para la salvación. Y ese evangelio, ese poder se tiene que ver en la transformación de las personas y en la manifestación del poder tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdónanos todo lo que hemos colocado, todas las arandelas, toda la religiosidad o toda la carnalidad, porque eso también pasa. Y ayúdanos, Señor, a un evangelio sencillo, práctico, vivencial, un evangelio con cruz. Pablo dijo: yo no pretendo predicarles un evangelio, sino predicarles a Cristo y a este crucificado. Así sea locura para algunos y así otros busquen sabiduría, no importa, yo predico a Cristo crucificado. Que nosotros también lo hagamos, Señor. Que se vea la cruz de Cristo en nosotros, que se manifieste que somos discípulos, y que si algo tenemos que sufrir, pues que sea por la verdad, por tu palabra, y que lo hagamos con honra, con deleite, Señor. Bueno, vamos a pasar a las mesas, pues, listo. Viciosos. Si usted acá en esta mitad se hacen un grupo de It's like there's no tomorrow. Dance like there's no tomorrow.